Sí, doctor, sí se la escucha. Muy bien. Buenas tardes con todos los alumnos. En primer lugar, permítame presentarme. Soy el doctor Juan Vega. Soy médico internista y trabajo en el área de Medicina 1 en el Hospital Almenara. ¿Ah? Así que el día de hoy, me han encargado de hacer la revisión de un par de temas. En esta primera parte voy a hablar algo sobre la, la parte de esófago, ¿no? Y también sobre una patología relativamente frecuente, un problema relativamente frecuente que ustedes van a ver, que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Los problemas de esófago se dan en la práctica médica, por supuesto, sin embargo, no es muy frecuente que digamos, ¿no? No es muy frecuente, pero evidentemente dentro de la patología digestiva está presente en algunos pacientes. Y en la segunda clase vamos a hacer una revisión de lo que es hemorragia digestiva. Eso sí es un problema del día a día, ¿no? Como vamos a ver, es una causa frecuente de visita de los pacientes a una emergencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la primera parte, que es la parte de esófago, ¿no? Y el reflujo gastroesofágico, ¿ya? A ver, algunas cosas en general que ustedes tienen que saber en primer lugar, ¿no? Y que le he repetido en estos días que hemos tenido a los alumnos que están rotando conmigo en el capítulo digestivo. Muchas veces la patología del tubo digestivo, los hallazgos en el examen físico son muy pobres y de repente usted encuentra un examen físico normal y entonces los diagnósticos o los diagnósticos etiológicos o sindrómicos van a ser producto fundamentalmente de lo que ustedes interroguen a un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía a mis alumnos, de repente ustedes están con un paciente que tiene un cáncer de estómago, un cáncer de colon, y en el examen físico no van a encontrar hallazgos importantes, ¿no? Hay veces no, porque de repente el cáncer no permite que la palpación pueda determinar, ¿no? La masa. Y sin embargo, la historia clínica, el interrogatorio, la anamnesis va a ser fundamental para plantear este diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de esófago, peor aún, ¿no es cierto? Porque el esófago no se puede examinar, no se puede palpar, está detrás del esternón. Entonces, el hacer algún diagnóstico etiológico, sindrómico, va a ser básicamente lo que ustedes interrogan, ¿ya? Por eso que dice así, el esófago no se palpa, ¿no? Por lo tanto, la patología esofágica, lo más importante es la anamnesis. Y como vuelvo a repetir, en mucha parte, en mucho de la patología del tubo digestivo. Cuando habla una persona de esófago, el síntoma cardinal es disfagia, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona viene porque les dice, por supuesto, no va a venir donde usted y le va a decir, tengo disfagia, ¿no? El paciente le va a decir, tengo dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Siento que los alimentos se me quedan, ¿no es cierto? Y entonces, ustedes, lo primero que tienen que hacer es tratar de discernir este, si el problema eh, corresponde a una disfagia orofaringia, o sea, una disfagia alta, o el problema corresponde a una disfagia correspondiente a la zona del esófago. Y lo segundo, en su interrogatorio, ustedes tienen que deducir si esto es un problema anatómico, es un problema orgánico, anatómico de la mucosa, o es un problema de la función del esófago, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene un espasmo del esófago y eso es un problema funcional, pero de repente yo veo tantos pacientes con VIH y de repente tiene una cándida que le provoca dificultad para pasar los alimentos, tiene una candidiasis en el esófago y eso es algo orgánico, ¿no? O de repente estamos frente a un paciente que tiene un cáncer de esófago, eso es algo orgánico, ¿entiendes? Entonces, hay problemas de tipo orgánico y hay problemas de tipo funcional. Y como les digo, eso va a surgir del interrogatorio que ustedes hagan, ¿ya? De lo que conversen con el paciente.
El paciente no les va a decir todos los síntomas y signos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes comiencen a preguntar, van a tener que decidir si este es un problema, como les digo, alto, orofaringio o esofágico. Y para eso yo tengo que tener mi teoría, ¿no es cierto? Tengo que saber las características de una disfagia orofaringia y las características de una disfagia esofágica. Y entonces están allí, ¿no es cierto? La disfagia orofaringia, por ejemplo, se ve mucho en los pacientes que tienen infarto cerebral. No sé si de repente por ahí han escuchado, ¿no? Hay un paciente ha tenido una hemiplegia, un infarto en el cerebro y de repente no puede pasar los alimentos, ¿no? Le dan el agua, le dan el alimento y se atora, entre comillas, ¿no es cierto? Esa es, por ejemplo, una de las disfagias orofaringias más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el problema, como dice ahí, se da al inicio de la deglución, ¿de acuerdo? Y el problema se da fundamentalmente con los líquidos, o sea, con los líquidos, entre comillas, para que me entiendan, el paciente se atora, ¿de acuerdo? Estos pacientes, entonces, en el momento que pasan el líquido, muchas veces inclusive dicen, no, se me regresa el líquido por la nariz, ¿de acuerdo? Y muchas veces inclusive puede pasar hacia la vía respiratoria y por eso se ahogan y ahí mismo comienzan a toser. De repente por ahí a alguien le ha ocurrido, ¿no es cierto? De repente estaba distraído, estaba hablando y esto, y entre comillas, pues le sucede eso, ¿no? Entonces lo que han tenido es un problema de una disfagia orofaringia, ¿no es cierto? Que en algunos casos puede ser, digamos, algo accidental, pero a una persona que tiene una lesión, esa disfagia orofaringia puede ser permanente, ¿no? Entonces, como muchas veces los líquidos no pueden pasar y los alimentos hacia la vía respiratoria, es lógico que los pacientes puedan llegar a hacer problemas respiratorios, inclusive neumonía, ¿no? Por eso a un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, uno le dice hay que tener cuidado, señora, ¿no? Por favor, que el paciente esté bien sentado, ¿no? Y si usted ve que se está atorando mucho, es mejor que de repente le pongamos una sonda nasogástrica, porque eso va a evitar que el paciente se aspire, ¿de acuerdo? Entonces, y generalmente cuando es una disfagia orofaringia, las personas tratan de decir, ¿no? A ustedes le van a decir, siento que la comida o que mi problema está acá arriba, ¿no? Y se tocan la zona del cuello, ¿entiendes? Entonces, esas características hacen y van a surgir de lo que ustedes pregunten al paciente, a diferencia de la disfagia esofágica. En la disfagia esofágica, la dificultad la sienten no inmediatamente al tratar de pasar un líquido, ¿no es cierto? Sino la molestia, la dificultad para pasar la van a sentir, como decir, en la parte media o final de la deglución, ¿de acuerdo? Y los pacientes ya no se van a tocar la zona del cuello, sino siento que no pasa la comida y se tocan pues la zona retroesternal, ¿no? La parte media o inclusive, ¿no? Hacia la zona del epigastrio, ¿no? Siento como que acá se me queda la comida, como que acá tengo, ¿no? Se me atraca, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, los pacientes pueden presentar regurgitación, ¿no? Inclusive puede haber comida no digerida, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen un cáncer de esófago, ¿no? La comida se va reteniendo, pasa, pero una parte se queda y muchas veces
¿Aló? Hola, Sí, doctor. sí, disculpen, parece que tengo problemas aquí con el internet. Voy a ver si no ya le doy con datos para compartir, pero no sé, se fue ahorita el internet. Ya, les decía, no sé si estaba en la parte de explicarle un poco la disfagia esofágica, ¿no es cierto? No van a tener esto de que se les regresan los líquidos, de que se ahogan, de que se aspiran, ¿de acuerdo? Y el paciente, como le digo, muchas veces se toca la zona retroesternal. Entonces, cuando yo pregunte al paciente, ¿no? Le voy a preguntar, ¿no? O sea, exactamente, o sea, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En qué momento siente la dificultad? ¿Con qué tipo de alimento está sintiendo la dificultad? A ver, dígame, ¿en qué parte usted cree que tiene el problema, ¿no? Preguntarle alguna vez, o sea, se le ha regresado por la nariz, etcétera, etcétera. Usted tose, alguna vez ha sentido que se ahoga, etcétera. O sea, mis preguntas iniciales tienen que estar destinadas, como les vuelvo a repetir, a diferenciar si el problema es arriba o el problema es abajo. Y lo segundo que yo les decía es que ustedes tienen que diferenciar si esto es un problema orgánico, es un problema anatómico o es un problema funcional. Y acá también, entonces, uno tiene que conocer, ¿no? Tiene que conocer, digamos, las características de una disfagia orgánica y las características de una disfagia funcional. Entonces, ustedes pueden ver ahí, en el caso de los problemas orgánicos, usualmente la disfagia es progresiva, es de un inicio insidioso, a diferencia de la disfagia funcional, que generalmente es de un momento a otro, es brusca, ¿de acuerdo? Como siempre hay excepciones, ¿no? Si una persona, por ejemplo, quiere autoeliminarse y de repente ingiere una sustancia cáustica, ¿no? La disfagia va a ser rápida, ¿no? O sea, va a ser brusca, ¿no? O si alguien, como dice ahí, tiene un cuerpo extraño, ¿no? Entonces la dificultad para pasar va a ser algo brusco. Pero la mayoría de las veces, las disfagias orgánicas son, digamos, progresivas en el tiempo, insidiosas, ¿de acuerdo? Es por eso que la dificultad primero se da por algunos sólidos. Tenía inicialmente dificultad para pasar el pan, para pasar, digamos, una carne, ¿no? Posteriormente, de repente, ustedes pueden preguntarle, ¿no? Y entonces él dice, sí, después ya tenía dificultad para pasar un puré, una mazamorra, algo semisólido. Y finalmente ya dicen, ¿no? Ya hasta el agua siento que no puedo pasar. Entonces, ¿no? Entonces, uno dice, ah, no, esto parece algo orgánico, parece algo anatómico, ¿no? Y como es una disfagia progresiva, como es digamos, los pacientes cada vez se alimentan menos, ¿no es cierto? Pues tienen más dificultad. Entonces, estos pacientes que tienen una disfagia orgánica, ¿no? Van a tener una pérdida de peso, se ve reflejado, ¿no? Un paciente que tiene un cáncer de esófago, ¿no? O sea, cada vez va comiendo menos, y entonces bajan de peso, ¿no? Y muchas veces, como dice ahí, esto se alivia cuando el paciente ¿no? Y como es lógico, se puede acompañar de dolor, de cialorrea y otras manifestaciones propias de la parte esofágica. ¿Y cómo lo diferenciamos de la disfagia funcional? ¿No? Como yo les decía, ¿no? La disfagia funcional es intermitente, no es en todo momento, ¿ya? No se puede predecir en qué momento le va a ocurrir el problema, ¿no? Generalmente por eso es de inicio brusco, ¿no? Y no tiene nada que ver con la progresión de sólidos, semisólidos y líquidos, ¿no? La disfagia, o sea, hoy día de repente siento que tengo problemas para pasar con un poco de agua, ¿no? Y de repente no sé, pues en una semana me ocurre lo mismo, pero ya no fue con el agua, sino fue con el pan, o sea, es indistinto, ¿no? Y como no es algo permanente en el tiempo, a diferencia de la disfagia orgánica, no se acompaña de pérdida de peso. Porque hoy día tuve el problema, pero mañana no, y comí normal, y pasado tampoco, y de repente estoy comiendo de mal, hasta que de repente el sábado me ocurre el problema, pero es temporal. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Hace que los pacientes no pierdan peso, ¿ya? Y en estos casos, por ejemplo, ¿no? Las disfagias
funcionales se puede dar en personas que son muy ansiosas, nerviosas. Entonces uno tiene que preguntarle, ¿no? ¿Usted tiene algún problema? ¿Está durmiendo bien? ¿No? Estas personas a veces se acompañan de sensaciones de que le falte el aire, ¿no? O de palpitaciones. ¿Siente? Entonces hay que preguntar otras manifestaciones que pudieran, digamos, orientarnos a que el problema no es algo anatómico, sino es algo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, cuando ustedes se enfrentan a un paciente que tiene un problema para pasar los alimentos, tienen que primero, en base a su interrogatorio y en base a sus preguntas, digamos, eh, tratar de averiguar si es un problema orofaringeo o es un problema esofágico. Y lo segundo, si es un problema orgánico o si es un problema funcional. ¿De acuerdo? Entonces, si es un problema esofágico, ¿no? Si es un problema esofágico, yo tengo la obligación, ¿no? De preguntarle a ustedes por todo, al paciente, mejor dicho, por todos los síntomas y signos, ¿no es cierto?, que puede tener una persona que tiene, valga la redundancia, que tiene un problema en el esófago. Yo a todos los alumnos que han rotado conmigo hasta ahora, les digo que lo primero que tienen que aprender en semiología es aprender todo y signos que da un aparato o sistema, que da un órgano, ¿no? Cuando ustedes han pasado el capítulo de general, tienen que haber aprendido cuáles son los síntomas y signos generales y tienen que tenerlo claro, porque por ahí algunos escuchan náuseas, vómito, edema, no, o sea, no, tienen que haber aprendido ya todos los síntomas y signos respiratorios, cardiovasculares. Acá en digestivo, acá en digestivo, o sea, tengo que aprender más síntomas y signos, porque los síntomas y signos del esófago no son los mismos que el estómago, no son los mismos que el intestino, no son los mismos que la región anorrectal, no son los mismos que lo del páncreas, que la vesícula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo voy a hacer diagnóstico, porque cuando un paciente le da síntomas y signos, ¿no? Viene por algo, ustedes en base a los datos que le da, tienen que más o menos predecir cuál es el órgano, cuál es el aparato, ¿no? O sistema que está afectado y preguntarle siempre por el resto de síntomas y signos. Entonces, todos deberían saber, ¿no? ¿Qué síntomas y signos da el esófago? ¿De acuerdo? Porque estamos hablando ahora ya de patología esofágica. Y ahí están, ¿no? Difagia, que es el síntoma cardinal, odinofagia, no es lo mismo, que es dolor, sensación de ardor, es una manifestación. Los pacientes, por ejemplo, que tienen regurgitación, ¿no es cierto?, que tienen reflujo, como vamos a ver, son pacientes que se quejan de ardor, ¿no? Pueden tener regurgitación. Un paciente que tiene una patología esofágica puede sangrar, puede tener hematemesis. La hematemesis puede ser del esófago, puede ser del estómago, puede ser del duodeno. Pero ¿qué me va a diferenciar? ¿Qué me va a decir que el problema está en el estómago? ¿Qué me va a decir que el problema sea del intestino delgado, duodeno o como digo, del esófago? El resto de síntomas y signos que se acompañan meses. ¿De acuerdo? La cialorrea, ¿sí? Pues los pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de esófago, ¿no? Entonces, a ustedes le van a referir esa molestia, le van a decir, y tengo mucha secreción, mucha saliva, ¿no? Como que no me pasa, ¿no? El mal aliento, el mal aliento es una patología, el origen puede estar en la cavidad oral, el origen puede ser el esófago o el origen puede ser el estómago. Que, una vez más, ¿qué me va a diferenciar que el mal aliento corresponde al esófago? Que el paciente tenga problemas o tenga otros síntomas y signos relacionados con el esófago, ¿no? ¿Qué me va a decir que el mal aliento tiene que ver de repente con el estómago? Ah, que el paciente tenga otros síntomas y signos que corresponden al estómago. Y por eso, que, ah, ¿aló? María Fernanda, Sí, doctor. ¿me has enviado otro link? Sí, es que la reunión se va a cerrar en 4 minutos. Wow, por eso, es que lo has hecho por Zoom, ¿no?
Sí, Ya, doctor, lo que pasa es que hacerlo por Meet no nos va a permitir más de 100 personas y en la ah, reunión ya, de ciento ah, ya. veinticinco personas. Ya, entonces lo vamos a tener que cambiar varias veces. Ya, bueno, entonces les decía, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender por lo menos los síntomas y signos del esófago, ¿no? El bruxismo, eso del rechinamiento de los dientes, el globo, esos son más raros, ¿no? Pero yo tengo que preguntarle, ¿tienes dolor? ¿Te arde? ¿Se te regresa la comida? ¿Has tenido sangre? Tienes mucha salivación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tengo que saber. Listo. Entonces, en base a eso, ¿no? Yo tengo los problemas más frecuentes del esófago, ¿no? Que pueden ser orgánicos o funcionales, ¿no? El espasmo esofágico, la calasia, ¿no? Los pacientes con esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad reumatológica, ¿no? Es una enfermedad reumatológica que hace que el esófago no se contrae adecuadamente, es un problema funcional. Pero orgánicas son muchas, ¿no? La esofagitis por reflujo gastroesofágico, por infecciones, como les decía, alguien que ha tomado, ¿no? Entonces, y yo no puedo desligar mi interrogatorio si no sé, si no tengo, digamos, como parte teórica o como base teórica, cuáles son las causas más frecuentes, ¿no? De un síntoma y signo. Si yo en respiratorio sabía que hemoptisis es una manifestación respiratoria, yo tengo que tener mi teoría ya desde ahora de cuáles son las causas que con mayor frecuencia hemoptisis, ¿no? Entonces yo sabré que es bronquiectasia, yo sabré que es cáncer, yo sabré que es embolia pulmonar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces yo ya tengo, y ustedes desde ahora tienen que ir sabiendo, ¿no? Cuáles son los problemas más frecuentes. En este caso estamos hablando del esófago, ¿no? Este, y entonces, probablemente, ¿no? El reflujo, las infecciones, las varices, ¿no? Que se ven en los pacientes cirróticos, el cáncer. El Mallory Weiss es menos frecuente. Por ejemplo, se ven las gestantes, ¿no? Que vomitan, vomitan, vomitan y pueden tener, entre comillas, un rasgado de la mucosa del esófago, ¿no? De tanto esfuerzo por vomitar. Y entonces, ¿eso qué se traduce? En hematemesis, en sangrado, ¿no? El síndrome de Plummer-Vinson que está en relación a pacientes con deficiencia de anillo de hierro, ¿no? Y que se ve, forman una especie de membrana, ¿no? Que producen problemas de dificultad, pues, de disfagia. Pero eso ya son cosas más raras, ¿de acuerdo? Entonces, siempre traten de ustedes ir viendo las principales, digamos, causas de las patologías, ¿no? Usted es una esofagitis que nosotros vemos mucho, por ejemplo, ¿no? Por cándida o esofagitis por úlceras por herpes, ¿no? Estos son los pacientes, por ejemplo, que les decía, los pacientes cirróticos, ¿no? Entonces, un paciente viene con cirrosis o tiene diagnóstico de cirrosis y viene por una hematemesis importante, lo primero que yo voy a pensar, ¿qué cosa es? No es que es un cáncer de estómago, ¿no es cierto? No es que es una úlcera renal. Lo más probable es que voy a pensar que ese paciente tiene hipertensión portal, tiene dilatación de las venas del esófago, tiene varices esofágica y una de esas venas se ha roto y el paciente ha sangrado. ¿De acuerdo? Y el cáncer de esófago. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Creo que habrá que cerrarlo, ¿no, María Fernanda? Para no cortar a la mitad, porque ya Sí, está para doctor, para cortarse. pasar al otro link. Ya, a ver, entonces voy a entrar entonces. Ok. Ya, ¿no? A ver, esperaremos un minuto, no sé si ya se conectaron todos, porque creo que habían más. Ahora esperaremos un minuto, ¿ya? Que se conecten. ¿Cuántos son de la promoción, María Fernanda? Llevando el curso de semiología somos 148, doctor. 148. Ah, 148. Y en las clases presenciales, ¿cuánto van?
Depende el día, doctor. Depende del día, pero más o menos, pues en promedio. Mm, mm, la- la- no sabría decirle, doctor, porque ¿No sabes? se divide como 70-70 cada grupo. En cada grupo. Ujú. Ah, están yendo más o menos, porque en años anteriores iban en un salón, ni siquiera llenaban el salón. Pero bueno, creo que ahora les están tomando lista, creo, ¿no? Sí, doctor. Por eso están asistiendo un poco más. Bueno, ya, espero que se sigan conectando entonces. Ya, entonces eso es lo que yo les quiero decir con respecto al síndrome de disfagia y la patología esofágica. ¿Ya? No se olviden, esófago no se puede examinar. Esófago y su patología es básicamente anamnesis. El siguiente tema, dentro de la patología esofágica es el reflujo gastroesofágico, ¿no? En general, este es un problema muy frecuente, ¿no? Es un problema básicamente de consulta ambulatoria, ¿no? Nadie se hospitaliza o no es lo usual que alguien se hospitalice por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico puede tener, digamos, algunas consecuencias, como vamos a ver, ¿ya? Una cosa es hablar de reflujo gastroesofágico y otra cosa es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? Simplemente cuando hablamos de reflujo, como ustedes entenderán, es el contenido gástrico duodenal que regresa, ¿no es cierto?, al esófago, sin acompañarse de eructo o vómito, ¿de acuerdo? Esa es la definición de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y el reflujo gastroesofágico, como dice allí, puede darse en personas normales, ¿no? No dar otras manifestaciones, no dar lesiones a nivel del esófago. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad por reflujo, ¿no? Ya estamos diciendo que va a haber problemas a nivel de repente del esófago, va a haber problemas a nivel de la cavidad oral, va a haber problemas respiratorios, pueden darse problemas respiratorios cuando hablamos ya de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, en el síndrome de reflujo gastroesofágico, igual los pacientes pueden quejarse de muchos de estos síntomas que hemos dicho del esófago, ¿de acuerdo? Pero digamos, va a depender mucho la etiología, ¿no? Ahí están las causas más frecuentes de reflujo gastroesofágico. Por eso yo siempre les digo, ¿no? O sea, si bien es cierto, ustedes están empezando el curso, pero una anamnesis no puede desligarse de la etiología. Entonces, ustedes desde ahora, cuando establecen un diagnóstico sindrómico, tienen que ir ya saber por lo menos cuáles son las causas más frecuentes. ¿De acuerdo? Ustedes han pasado síndrome de insuficiencia cardíaca. A estas alturas deberían saber las 4 o 5 causas más frecuentes, ¿no? De síndrome de insuficiencia cardíaca. Síndrome anémico, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? De repente en el hombre, en la mujer, etcétera, etcétera. Igual acá, ¿no? El síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahí está, ¿no? Las úlceras, ¿no? Sobre todo la úlcera. Miren, los pacientes que fuman, la obesidad, los pacientes que consumen alcohol, el uso de antiinflamatorios, ¿no? Que es muy frecuente. Hay otras enfermedades más raras, ¿no? Como el Sorin-Ellison, que es un tumor productor de gastrina, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Digamos que vamos a pasar un poco esto de la fisiopatología. Y entonces la enfermedad por reflujo, digamos, tiene algunos síntomas típicos, ¿no? Algunos síntomas típicos. Los síntomas típicos de una persona que tiene reflujo es pirosis y regurgitación. O sea, ardor retroesternal, ¿de acuerdo? Y regurgitación. A eso pudiera acompañarse, no siempre, disfagia u odinofagia, ¿de acuerdo? Y pueden haber algunos signos atípicos, ¿de acuerdo? Entonces los pacientes de repente pueden llegar donde ustedes. ¿Por qué? Porque tienen problemas.
como dicen, tengo faringitis a repetición. O sea, doctor, am, ya tengo una faringitis crónica, ya he tomado una serie de antibióticos y siempre estoy con esta molestia. Y de repente el problema no es respiratorio, no es una faringitis de origen respiratoria, infecciosa, y están con un antibiótico, con otro antibiótico. Y el problema de repente tiene que ver con el reflujo. ¿De dónde va a surgir eso? De una buena historia clínica. Pero para eso yo tengo que saber, ¿no es cierto?, una vez más, cuáles son las causas más frecuentes de faringitis crónica. ¿De acuerdo? O el paciente llega porque tiene disfonía, porque tiene laringitis, ¿no? Porque últimamente está ronco, dicen, ¿no? Y termina de repente el problema siendo, ¿no? Este, como le digo, más digestivo que a nivel respiratorio. O el paciente llega por una tos crónica. Estoy que tos y tos, doctor. Ya le han hecho su tomografía de pulmones, su radiografía, y no le encuentran nada, y no hay nada. Y el problema no está por la parte respiratoria. Si bien es cierto, tos, lo más frecuente que uno tiene que pensar que sea respiratorio, pero sin embargo, miren, la patología, digamos, o este síndrome de reflujo gastroesofágico puede asociarse con tos, con crisis asmáticas, ¿no? Con problemas de caries. A veces uno no le encuentra, ¿no? La explicación a las caries, ¿no? Ah, y tiene que ver con reflujo. Entonces tienen que, digamos, ustedes hacer una anamnesis y de repente llegan a la conclusión que este es un paciente que tiene una enfermedad por reflujo y por lo tanto hay que tomar las medidas, ¿no? Desde medidas, ¿qué le digo? Generales, señor, usted tiene que levantar su cama, usted no puede dormir, digamos así, muy echado, levante su cama a 30 grados, ¿no? Duerma hacia la izquierda porque hacia la derecha hay más reflujo, ¿de acuerdo? Y tiene que determinados alimentos que aumentan la posibilidad de reflujo. Hay que darle una lista de alimentos y cosas, ¿no? Y por supuesto, a ellos sumaré medicamentos para el reflujo y medicamentos para disminuir la acidez del estómago, ¿no? Que es lo que le está ocasionando sobre todo la pirosis, ¿de acuerdo? Entonces, eso surge de qué? De una buena anamnesis. Y el problema de los médicos jóvenes es anamnesis, es interrogatorio. ¿Ah? El problema no es tanto examen físico. Claro que hay problemas con el examen físico, porque uno tampoco no, no les pregunta a veces a los residentes y no saben examinar, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Hay manifestaciones esofágicas, ¿no es cierto? ¿No? A veces el paciente viene dolor en el pecho, ¿no? Cuando alguien siente dolor retroesternal, lo primero que uno se preocupa y dice, no sea corazón, no le vaya a dar un infarto, ¿no? Es lo primero que la gente, ¿no? Piensa, ¿no? La gente piensa. De repente termina siendo un problema de reflujo nada más. No tiene nada que ver con patología cardiovascular, sino con patología esofágica, ¿no? El esófago de Barrett es en aquellas personas que tienen reflujo crónico, puede haber cambios en la mucosa del esófago. El esófago de Barrett es una lesión premaligna, ¿no? Premaligna. El reflujo puede ocasionar cáncer, ahí dice, ¿no? Adenocarcinoma de esófago, por supuesto, ¿no? La tos, la laringitis, el asma, ¿no? Pacientes que tienen de fondo de repente un componente asmático, pero que últimamente, ¿no? Están con una crisis, con otra y no salen, ¿no? Y entonces piensan, mal manejo del asma. No, ¿el manejo de qué tiene que ser? De la causa, de la etiología, ¿sí o no? Si un paciente viene por insuficiencia cardíaca, ¿yo qué tengo que pensar? En primer lugar, ¿cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca? ¿Eh? Porque si la causa de la insuficiencia cardíaca, por decirle, ¿no? Es un hipertiroidismo, yo tengo que tratar el hipertiroidismo. Si la causa de la insuficiencia cardíaca es un paciente que no está controlando bien las presiones, tengo que controlar la presión. Si la causa de la insuficiencia cardíaca es que el paciente tiene una cardiopatía coronaria, tengo que darle medicación para la cardiopatía coronaria, ¿no? Entonces, es igual acá, ¿no es cierto? Yo tengo que determinar cuál es la causa, ¿ya?
Muy bien, y entonces eso, como dijo, hay manifestaciones esofágicas y hay manifestaciones extraesofágicas en el contexto de un paciente que tiene reflujo. ¿Ah? Inclusive, miren, el reflujo puede conllevar, como ven ahí, hasta fibrosis pulmonar, ¿no? Hasta fibrosis pulmonar crónica. ¿Ah? ¿Ah? Los bebitos también, los niños también pueden tener reflujo. Y los niños que tienen reflujo pueden tener con mayor frecuencia problemas del oído. ¿Ah? Pueden tener otitis. Entonces uno piensa que el problema es la otitis, ¿no? El problema es el reflujo. Eso se ve sobre todo más en niños, por si acaso. ¿Ya? Ahí está, enfermedades por reflujo gastroesofágico, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede llevar a cáncer de esófago, ¿ya? Ah, por acá están construyendo y están comenzado a hacer bulla. Bueno, pero en conclusión, entonces, en conclusión, eso es lo que puede, hasta eso puede conllevar, digamos, el reflujo gastroesofágico. ¿Ah? Por si acaso. Listo. Entonces, con esto es lo que yo quería dejarles en esta primera clase, ¿no? Los que están en mi hospital, para que vean el hospital hace muchos años, ¿no? Miren los carros. Preguntas de algunos de ustedes con respecto a esta primera clase de síndrome de disfagia y reflujo gastroesofágico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? María Fernanda, ¿alguna duda? No, doctor. Ya. Todo Entonces, claro. voy a cerrar esto para hacer la segunda clase. Listo. Eh, entonces, como molestan justo a esta hora se le ocurre. Serían haciendo una construcción justo al costado. Ya. Este, la parte de la hemorragia en general, hemorragia digestiva, es un problema de todos los días. Y yo no creo que en una emergencia no exista un día donde un paciente de repente no llega por hemorragia digestiva. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes sean externos, internos, residentes y hagan su emergencia, se van a encontrar con pacientes que tienen hemorragia digestiva. Y la hemorragia digestiva puede ser alta o baja. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la hemorragia digestiva alta, ¿no? Es una emergencia, miren, la hemorragia digestiva es la emergencia médica gastrointestinal más frecuente. O sea, de toda la patología de digestiva, ¿no? La hemorragia es lo más frecuente que ustedes van a ver en emergencia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una hemorragia digestiva alta, cuando el sangrado viene va desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3. O sea, puede ser que provenga del estómago, perdón, del esófago, que venga del estómago o que venga del duodeno. ¿De acuerdo? El ángulo de 3. ¿De acuerdo? Y bueno, igual, ¿no? Como siempre les digo, uno tiene que saber cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva. Alta en todo caso, ¿no? Las úlceras pépticas representan la causa más frecuente, pero en caso de sangrado masivo, un sangrado que puede poner en riesgo la vida de una persona, en esos casos, lo más probable es que el sangrado sea producto de qué? De varices esofágica o varices gástrica. ¿De acuerdo? Por si acaso. ¿Ah? Entonces, la etiología de la hemorragia digestiva alta puede ser de origen varicial o de origen no varicial. Dentro de las de origen varicial pueden ser varices del esófago o varices gástricas.
generalmente asociadas ¿a quién? A pacientes que tienen hipertensión portal. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen hipertensión portal? El 90-95% de las causas de hipertensión portal, ¿quién lo da? La cirrosis. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, como les decía hace un momento, el antecedente de cirrosis, ¿no es cierto? Y viene por una hematemesis, ¿no? Lo más probable es que yo piense que es un problema esofágico. Y en el otro lado están las hemorragias digestivas de origen no varicial, la úlcera péptica por el famoso Helicobacter pylori, úlceras pépticas por el consumo de aspirina, de antiinflamatorio, de corticoides, las úlceras de estrés, muy frecuentes, un paciente en la UCI, ¿no? En un paciente que está, digamos, en un shock séptico, ¿no? Con una infección muy severa, diseminada, pueden hacer úlceras por estrés, ¿de acuerdo? Por si acaso. Por supuesto, el cáncer gástrico, ¿no? Es menos frecuente que de, ¿no? Sangrado y hematemesis, pero está en la lista, ¿no? El mal Orihués que le decía, ¿no? Que es el síndrome sobre todo en las personas que vomitan, ¿no? Y eso se ve fundamentalmente en las gestantes, ¿no? En las gestantes que tienen la hiperemesis gravídica, ¿no? Durante los primeros meses del embarazo. Y después, como ven, hay una miscelánea de causas, ¿sí? Muy bien. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de hemorragia digestiva alta, ¿por qué van a venir? Por hematemesis, o sea, el sangrado, ¿no? El sangrado. Lo primero, cuando ustedes se interroguen, tienen que hacer preguntas para saber si el sangrado proviene del estómago o el sangrado proviene de la vía respiratoria, ¿no? Que a veces se puede confundir. ¿Esto es una hematemesis o esto es una hemoptisis, ¿no? ¿No? Uno se acompaña de vómitos usualmente, ¿no es cierto? Inclusive puede haber restos de alimento, el otro no, el otro se va precedido de tos, usualmente. Entonces tienen que hacer algunas preguntas inicialmente para diferenciar, ¿no? Que se trata de una, en este caso, una hematemesis, ¿no? Melena, yo no le voy a decir que ha venido por melena, ¿no? Ya deben saber a estas alturas. Las características de una melena es una deposición oscura, negra, 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 negra como la negra, ustedes tienen que decir negra así como el betún negro, negro como la brea, ¿no? La consistencia de una melena es una consistencia mea pastosa, ¿de acuerdo? Mea pastosa, ¿no? Como un puré, digamos, ¿no? Pero negro, ¿de acuerdo? Y es muy fétida, ¿no es cierto? A veces uno pasa, visita y dice, uy, por acá alguien está sangrando, huele a melena, ¿sí? Porque es un olor muy fétido. Entonces, muchas veces pero sí, ¿cuántas veces los residentes dicen, ha tenido aparentemente melena? Uno interroga y no, ni siquiera han sido negras, han sido de posiciones marrones, oscuras, ¿no? ¿No? Entonces, eso es porque no interrogan bien por las características. Entonces, lo primero es yo tengo que saber cómo es una melena, ¿no? La hematoquesia es raro. La hematoquesia es el sangrado rojo vivo, ¿no? Por abajo es raro. Eso no es usual. Eso es más, digamos, de hemorragia digestiva baja. En algunas ocasiones, cuando el sangrado es muy profuso, por ejemplo, una de intestino delgado, de duodeno, una úlcera, pero que sangra demasiado, pudiera dar, pero no es lo usual, ¿no? Se acompañan muchas veces de ardor, de dolor epigástrico, sí, mareos, lipotimia, eso va a estar en función de qué cosa, de la magnitud del sangrado, ¿no es cierto? Y el trastorno del sensorio también, ¿no? Un paciente con varices esofágicas, como le digo, que puede sangrar medio litro, un litro, ¿no? Cuestión de minutos, entonces, lógico, ¿no? Puede tener pérdida de conocimiento, hipotensión, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pero lo fundamental es o que el paciente refiera que ha eliminado sangre por la boca, hematemesis, o que de repente el paciente haya tenido deposiciones con las características que le estoy diciendo de una melena, ¿ya? ¿Qué van a encontrar en el examen físico? Como siempre, lo primero es, de alguna manera, las funciones vitales, ¿no? Cuando un paciente llega a emergencia y ustedes lo ven mal, lo primero que tienen que hacer es funciones vitales, ¿no es cierto? Paciente, si el sangrado es muy importante, puede estar hipotenso, ¿no? Si el sangrado, digamos, es intermedio, puede haber hipotensión ortostática, ¿no es cierto? El paciente tiene que tomarle de echado y de pie la presión y de repente la presión le cae, ¿no? Más de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, habla
de que un paciente tiene hipotensión ortostática, ¿no? ¿No? El paciente de repente está en taquicardia, ¿no? Hay signos de shock, el paciente está pálido, el llenado capilar, digamos, está prolongado, el paciente de repente lo encuentran pálido, ¿no? Todo va a depender de qué? Todo va a depender de la magnitud del sangrado, ¿no es cierto? Pueden, si estamos hablando, como les decía, de un paciente que tiene sospechan de unas varices esofágicas como causa del sangrado, encontrarán otros signos de hepatopatía crónica, por supuesto, ¿no? ¿No? Ya de repente ya han tenido oportunidad de ver, ¿no? De repente encontrarán la hipertrofia parotidia, de repente encontrarán las arañas vasculares, las telangiectasias, las palmas hepáticas, la circulación colateral, de repente el paciente tiene ascitis, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ah, ya, no, este paciente, si es que, si es que no tienen el antecedente, ¿no? De cirrosis, pero en el examen físico pudieran encontrar algunos hallazgos que le sugieran que el paciente tiene una hepatopatía crónica, ¿no? Digamos cirrosis. Entonces yo voy a pensar, si pues el sangrado de repente es por varices, ¿no? Ya por supuesto lo confirmaré cuando venga el endoscopista, el gastroenterólogo y le haga una endoscopía, ¿no? Siempre un paciente, por más que sospechen que tiene una hemorragia digestiva alta, debería tener un tacto rectal, ¿no? Claro que hay veces ahora es un poco más difícil, ¿no? A veces hay mucha reticencia de los pacientes, pero bueno, ¿no? Entonces, yo tengo que preguntar al paciente, ¿no? Tengo que hacer preguntas, mi interrogatorio, ¿no? ¿Cuándo ha sido el sangrado? ¿No? ¿Es la primera vez que usted sangra o ya ha tenido sangrado en otras oportunidades, ¿no? Entonces, de repente el paciente ya tiene antecedentes de úlcera, ¿no? Úlcera péptica, ¿no? Ya había sangrado anteriormente. Sí, doctor, yo hace 2 años también tuve sangrado, me hicieron una endoscopía, me encontraron una úlcera en el duodeno, una úlcera en el estómago. O sea, ah, ya, ¿no? Si actualmente no se acompaña de baja de peso, otras cosas que me sugiera que de repente es un cáncer, ¿no es cierto? O que no es un paciente cirrótico, y de repente pues ha vuelto a recurrir la úlcera, ¿no? ¿No? Si ha tenido antecedentes previos, o sea, ¿qué diagnóstico le hicieron, no? ¿Le hicieron endoscopía o no? ¿Qué fue la endoscopía, no? ¿No? Este, igual, ¿no? Por eso le digo, tiene antecedentes de cirrosis, de úlcera péptica, ¿no? Sufría de gastritis, de reflujo, porque acabamos de decir que el reflujo puede producir hematemesis, ¿no es cierto? Entonces puede producir hemorragia digestiva alta, ¿no? Usted consume alcohol, ¿no? De repente usted está tomando corticoides, ha estado tomando por algún dolor últimamente antiinflamatorios, ¿no? Antiinflamatorios. Hay muchas preguntas que uno debe hacer. En primer lugar, las preguntas, ¿no? Muchas de ellas destinadas a ver cuál es la causa, pero también tengo que hacer preguntas relacionadas a qué cosa, a cuál es la magnitud del sangrado, ¿no es cierto? Es como cuando yo interrogo por hemoptisis. Cuando yo interrogo por hemoptisis, mi interrogatorio, el objetivo de mi interrogatorio es saber por qué ha sangrado, cuál es la etiología, cuál es la causa, y en segundo lugar, darme una idea de cuál ha sido la magnitud del sangrado, porque no es lo mismo que alguien me diga, doctor, este, me vino un acceso de tos y he eliminado como medio litro. ¿Medio litro? Sí, doctor, más o menos medio litro. Y otro que venga y me diga, no, he eliminado sangre, pero he eliminado rasgos de sangre. Es diferente, es diferente. Lógico es que es diferente, ¿no es cierto? Probablemente al paciente que me diga que ha sangrado medio litro, eso lo voy a tener en una unidad especial monitorizando, ¿no? Porque en cualquier momento de repente puede sangrar, puede tener un sangrado similar, ¿no? Es igualito, ¿no? En este caso en una hematemesis o digamos, en una hemorragia digestiva baja, ¿no? Tengo que hacer mis preguntas para darme una idea, ¿no? ¿Qué cantidad de sangre, ¿no? Cuando presentó el sangrado, tuvo mareos, por si acaso le tomaron la presión, se le bajó la presión, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es parte de mi interrogatorio. El gran problema ahora de los médicos jóvenes es que las historias clínicas están llenas de diagnósticos sindrómicos. Y yo siempre les digo, el diagnóstico sindrómico es para ustedes que están en semiología, ¿ya?
pero un residente o un interno que ya prácticamente es médico no puede hacerme diagnóstico sindrómico, tiene que hacerme diagnóstico etiológico. ¿Y por qué no hacen diagnóstico etiológico? Porque no saben cuáles son las causas, porque no saben preguntar, porque no saben interrogar al paciente. Y entonces los diagnósticos de emergencia están síndrome de hemorragia digestiva alta, síndrome de hemorragia digestiva baja, síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Tú tienes que decirme si la insuficiencia respiratoria aguda es por una embolia pulmonar, es porque el paciente tiene una fibrosis pulmonar, es porque el paciente está haciendo una neumonía, ¿no? Y tienes que hacerme diagnóstico diferencial. ¿Y eso es qué cosa? El interrogatorio. El interrogatorio es lo que manda. ¿Ah? Entonces es igual acá, es igual en este, cuando uno hace interrogatorio de hemorragia digestiva alta. ¿Ya? ¿Qué es esto? Bueno, úlceras, ¿no? Úlceras, que es una de las causas más frecuentes. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Antes de hacer la última parte, que es hemorragia digestiva baja. ¿Alguna pregunta? Me hacen sentir mal cuando no pregunto. ¿O no me estoy dejando entender? María Fernanda, ¿alguna pregunta? No, A ver, doctor. ninguna. ¿Alguno de mis alumnos del hospital? ¿Hay alguno, no? Sí, doctor. Ahí está Yendi. Hola, Yendi. Buenas tardes. Qué milagro que estás escuchando mi clase. No, doctor, siempre escucho. Siempre escucho, si es la primera vez que dicto. No, o sea, las clases teóricas. Ya, muy bien. Ninguna pregunta. Yo insisto mucho en esto, ¿no, Yendi? ¿O no? Sí, doctor. Es que, como le he dicho a todos los que ya han rotado estos primeros capítulos conmigo en el hospital, el problema de los médicos jóvenes, hay dos cosas. Les falta mucha teoría y como les falta mucha teoría, ¿no? Este, como les falta mucha teoría, no saben interrogar, no saben interrogar. Por eso yo le digo, tienen que leer. Es como con una persona, ¿no? Cuanto más leas, así sea periódico, sea, no sé, cualquier cosa, tienes más vocabulario, ¿no es cierto? ¿Eh? Leas lo que leas, tienes más vocabulario, ¿no? Es igual. Cuando tú más leas, ¿no? En relación a algo, tienes mayor posibilidad de interrogar, tienes mayor posibilidad de llegar al diagnóstico. Si alguien sabe 12 teologías nada más de la hemorragia digestiva alta, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico diferencial? Ya, listo. Aquí no hay preguntas. La última parte, síndrome de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Igual, igual. Entonces, el síndrome de hemorragia digestiva baja, si el alta era del ángulo de Trace hacia arriba, entonces la hemorragia digestiva baja, el sangrado viene del ángulo de Trace hacia abajo. Puede ser entonces del intestino delgado, puede ser, o sea, de parte del intestino delgado, puede venir del colon o puede venir de la región anorrectal, ¿no? O recto anal, como quiera, ¿no? Anorrectal, de cualquiera de esos sitios. ¿Y qué me va a decir que viene del recto? ¿Qué me va a decir que viene del colon? ¿Qué me va a decir del intestino delgado? El resto de síntomas y signos, ¿de acuerdo? Que me van a orientar, ¿no es cierto? Si viene de uno o de otro lado. ¿Mm?
20 a 30% de las hemorragias digestivas, ¿de acuerdo? O sea, mucho más frecuente es la hemorragia digestiva alta, ¿ya? Por si acaso. Y el 80% de los casos de sangrado de los pacientes que vienen por hemorragia digestiva baja, el 80% está en el colon, ¿de acuerdo? Está en el colon. Entonces yo digo, ¿cuáles son los problemas del colon que con mayor frecuencia pueden dar sangrado? Ahorita vamos a ver. Puede ser aguda o crónica, es verdad, ¿no? La hemorragia digestiva aguda, por supuesto, ¿no? Es la que da alteraciones hemodinámicas, ¿no? La que puede dar que baje la presión, ¿no? Que el paciente llegue chocado, etcétera, etcétera, ¿no? Se denomina hemorragia digestiva baja masiva cuando el paciente requiere para compensar el estado hemodinámico 1 litro o más de sangre dentro de las 24 horas de hospitalización. Y puede haber pérdida de sangre microscópica, sangre oculta. En este caso, la hemorragia digestiva se descubre por síntomas y signos de anemia. ¿De acuerdo? El cáncer de colon derecho usualmente da sangrado microscópico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la triada del cáncer de colon derecho? La triada es dolor, masa y anemia, pero una anemia crónica, ¿no? ¿No? Es diferente, ¿no? Del cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon izquierdo puede dar diarrea, puede dar signos de obstrucción, puede dar hematoquesia. Eso sí puede dar sangre roja viva. Pero el cáncer de colon derecho usualmente no es sangrado rojo vivo, es usualmente sangrado microscópico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja? Ya saben, el 80% de los casos de hemorragia digestiva baja están en el intestino grueso, están en el colon, ¿ya? ¿Ah? Y es menos frecuente que el sangrado sea proveniente del intestino delgado. Pero hay algunas. ¿La tuberculosis puede dar sangrado, puede dar hemorragia digestiva baja? Sí, por supuesto. ¿No? ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es el sitio más frecuente dentro del intestino donde se localiza la tuberculosis? En el ilion y en el ciego. Ilio secal, ¿no? Pero más frecuente es en el ilio. Entonces puede dar sangrado. Las isquemias intestinales, los viejitos con problemas de arteriosclerosis, ¿sí? Pues, pueden tener isquemia intestinal, pueden tener lo que se llama angina intestinal. O sea, cuando decimos angina intestinal, que el paciente come y le duele, come y le duele. Si es un viejito que tiene arteriosclerosis, come y le provoca dolor abdominal, no te estará haciendo isquemia y esos pacientes en algún momento pueden hacer sangrado. La enfermedad de Crohn son enfermedades inflamatorias del intestino. Cada vez vemos con más frecuencia, ¿sí? También. Angiodisplasias. Las angiodisplasias son como una especie de varices, ¿de acuerdo? Pero en general, este, no es todas esas patologías que estamos mencionando, no es más frecuente que las de intestino grueso, ¿no? El cáncer de intestino es más frecuente en el intestino grueso que en el intestino delgado. El cáncer de intestino delgado es raro. Entonces, ¿qué causas pueden originar sangrado bajo? Diverticulosis, ¿no? Divertículos, los divertículos, sí. Colitis, neoplasias. Las angiodisplasias también, como le digo, que son como una especie de pequeñas varices, ¿no? Entonces, si un paciente viene, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Depende, por ejemplo, depende de si tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, viene un paciente VIH, ¿no? Viene un paciente VIH y, ¿cómo se llama? Y viene por un sangrado digestivo bajo, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuáles son las causas más frecuentes de sangrado digestivo bajo en paciente VIH, ¿no? Entonces yo digo, de repente no vaya a ser una colitis por CMV, por citomegalovirus. De repente no vaya a ser, ellos tienen una neoplasia que se llama sarcoma de Kaposi. Sí, pues, puede ser. Puede ser, sí, de repente una bacteria con muy corriente, una salmonela, una shigella, que dan disentería y dan sangrado, ¿sí? Entonces, es importante también, a veces, tener el dato de si tiene alguna patología de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos por los que va a venir un paciente que tiene una hemorragia digestiva baja?
hematoquesia. Hematoquesia. ¿Se acuerdan? Arriba les decía, la hematoquesia es rara en hemorragia digestiva alta. Tendría que ser un sangrado masivo, pero el sangrado rojo vivo sí, pues, en caso de hemorragia digestiva baja. Eso es lo característico. Y más bien acá es lo contrario. Melena puede ser una manifestación de una hemorragia digestiva baja. Le he puesto ahí, pero no es lo usual. Quédense que la melena, en conclusión, quédense que la melena es de arriba y quédense que la hematoquesia es usualmente de abajo. ¿De acuerdo? Pueden venir por síntomas de anemia. Paciente se duerme mucho, paciente le da dolor de cabeza, paciente tiene mareo, ¿no? Paciente se le ha ido un poco el apetito, lo ven pálido, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, sí, pues, ¿por qué consulta? Ah, por esto, siento que me canso, ¿no? Me agito cuando hago las cosas. Ah, ya, pues. El paciente puede venir por mareo, como digo, mareo, lipotimia, trastorno del sensorio. ¿Eso qué es? Igualito con la hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Va a depender de la magnitud del sangrado, ¿no? Pueden haber algunos otros síntomas asociados, ¿sí? ¿No es cierto? Como los se señalan ahí, pues, ¿no? Puede haber estreñimiento, ¿no? Puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, puede haber pérdida de peso, ¿no? Pueden haber algunos otros síntomas asociados, pero evidentemente que la manifestación cardinal, estás mandando otro, ¿no? María Fernanda, ¿aló? Claro, ya ¿Tam- sería el ¿Ya último, se, que ya se va a dame acabar? un minuto. Sí, ¿Cuánto falta? un minuto. Un minuto. Ya, Sí. entonces, hasta acá, ¿ya? Entonces, por estos síntomas y signos pueden venir los pacientes que tienen una hemorragia digestiva baja. Ya, entonces lo cortamos acá. A ver. Mm, ya, listo. Entonces, a ver, entraron, a ver que entren de nuevo un ratito para hacer la última parte ya. Muy bien, a ver, ya, algunos ya se quedaron en el camino, pero. Muy bien, vamos a continuar entonces para terminar la última parte, ¿no? Igual, ¿no? O sea hemorragia digestiva alta o sea hemorragia digestiva baja en el examen físico, lo primero es, van a ver si hay, cómo están las funciones vitales, ¿no? Van a ser cómo están las funciones vitales. Signos de que el paciente ha bajado de peso, de repente me orienta que puede ser una tuberculosis, que puede ser un cáncer, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, y en el examen clínico, pues dependiendo, ¿no? Hay que ver si encuentran alguna masa, algo que le sugiera de repente un cáncer, ¿no? Y muchas veces, como les digo, el examen físico no apoya mucho, ¿no? Mucho más importante es la parte del interrogatorio, ¿ya? Hay algunos, digamos, exámenes de algún aparato o sistema donde es mucho más importante el examen físico, sí, por ejemplo, en la parte neurológica, sí es fundamental el examen físico, ¿no? La parte respiratoria también, cardiovascular, por supuesto, pero digestivo hay veces, uno no encuentra muchos signos, ¿no? Y el examen pudiera pasar como normal, ¿no? El examen, estoy hablando del abdomen, por si acaso.
Listo. Entonces, igual, ¿no? Cuando ha presentado el sangrado, una vez más, primera vez que sangra, ha sangrado en otras oportunidades, le han hecho colonoscopías si tuvo antecedentes de sangrado, ¿no? Por decirle, doctor, bueno, hace tiempo a mí me hicieron una colonoscopía y en la colonoscopía me encontraron divertículos. ¿Cuándo le han hecho eso? Ah, eso le han hecho hace un año. Entonces yo difícil que yo piense que un año tenga un cáncer que ahorita le esté provocando el sangrado. Lo más probable, voy a decir, no, debe ser los divertículos, ¿no? Debe tener una diverticulosis y por eso ha sangrado, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Tiene diagnóstico de divertículo, tiene diagnóstico de hemorroides, tiene diagnóstico de cáncer, ha recibido radioterapia, por ejemplo, si un paciente tiene cáncer, ¿no? Y ahora viene por sangrado, ¿no? Ah, uno puede decir que nuevamente el cáncer puede ser que sea reactivado y esa sea la causa de sangrado, sí, pero también puede ser que no sea el cáncer, digamos como tal, sino que el paciente ha recibido radioterapia y por lo tanto de repente ha producido una colitis por radioterapia y el sangrado es producto de la colitis por radioterapia, ¿no? Y es diferente, por supuesto, el manejo, ¿no? Igual, ¿no? Más o menos tratar de darnos una idea, ¿no? De la magnitud del sangrado, ¿no? Qué cantidad habrá eliminado, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Más o menos parecido, ¿no? En realidad hay preguntas que son parecidas, sobre todo cuando quiero saber la magnitud de un sangrado, ¿no? Sea un sangrado digestivo alto, digestivo bajo, sea una hemotisis, sea una hemorragia uterina, por decirle, ¿no? Entonces, hay preguntas que igual, ¿no? Son más o menos similares para darnos idea de qué cosas de la magnitud, ¿no? Y bueno, y siempre, pues, qué otras manifestaciones pudieran haber habido en relación a ello. Hemorragia digestiva baja. Entonces, no se olviden, la mayor parte de las hemorragias digestivas bajas son hemorragias que provienen del colon. Y cuando hablo del colon, usualmente divertículos. Cuando hablo del colon, usualmente cáncer. Si es más abajo, algunas enfermedades infecciosas, como les digo, ¿no? Tipo Shigella, por ejemplo, ¿no? Que pueden dar disenterías, ¿no? La amebistolítica, ¿no? La amebiasis puede dar diarrea con sangre, ¿no? Si es más abajo, de repente es hemorroides. Entonces, uno tiene que preguntar igualmente por antecedentes, ¿no? Hay un pólipo, un cáncer de colon, ¿no? ¿Qué cosa? Divertículos, estos son los divertículos, ¿no? Como una especie de unos orificios. Los divertículos usualmente tienen tres complicaciones. O sangran, o se infectan, o se perforan. Nunca se convierten en algo maligno, ¿de acuerdo? No se convierten en cáncer. ¿Esto qué es? Angiodisplasia, ¿no? Las angiodisplasias, como le decía, son como una especie de varices, ¿no? Pequeñas varices en la mucosa, puede ser del colon o pueden ser en la mucosa del intestino delgado. Pero, y pueden provocar sangrados importantes, ¿no? Y muchas veces cuando son de intestino delgado, uno le hace la colonoscopia y no encuentra nada, le hace por arriba una endoscopia alta y no encuentran nada. Entonces dice, ¿y de dónde está sangrando? ¿De dónde está sangrando? Muchas veces es del intestino delgado, ¿no? El intestino delgado. Enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la colitis ulcerativa, cuando es colitis, proviene del colon, y en la enfermedad de Crohn, ¿no? La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que también puede comprometer todo el tubo digestivo, generalmente más la parte de intestino delgado. Entonces, tanto la colitis ulcerosa o ulcerativa como la enfermedad de Crohn pueden dar sangrado. Entonces, hay que ver, ¿no? Cuál es la edad del paciente, ¿no? Qué otros síntomas y signos tiene, para pensar si se trata de una colitis o se trata de una enfermedad de Crohn y no se trata de otra cosa, ¿no? Listo. Esto es más raro, ¿no? Divertículo de Meckel, sí. Muy bien. Y esta es la última. Esta es la plaza de armas de mi tierra. De mi tierra. Ya. Muy bien. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, escucho.
Sí, en cuanto al síndrome de hemorragia digestiva baja, usted mencionó que hay una triada de cáncer gástrico parte derecha e izquierda. ¿Cuál será? Ya. Generalmente, el cáncer de colon derecho, la triada dice masa palpable, dolor y síntomas de anemia. ¿De acuerdo? Y en el caso del cáncer izquierdo es am, diarrea, hematoquesia y signos de obstrucción intestinal. Pueden haber. ¿Y por Ya. qué, y por qué en el izquierdo hay obstrucción intestinal y en el derecho no es usual? Ah, porque el cáncer, el colon derecho es más ancho que el colon izquierdo. ¿Sí? El colon ascendente es más ancho que el colon descendente. Entonces hay mayor probabilidad de que se obstruya el lado izquierdo que el lado derecho. Ujú. Ya, gracias, doctor. No hay de qué, Caterine. ¿Alguien más? ¿Alguno de mis alumnos algo quieren preguntar? Mañana le voy a preguntar a todos. Bueno, ya chicos, si no hay preguntas, entonces creo que el martes nos veremos de repente en forma presencial para conocerlos. Am, las disculpas del caso en el sentido de que, como yo le dije a Fernanda, yo no soy mucho de la idea de las clases virtuales, ¿no? El problema es que los viernes yo para mí tengo una dificultad porque ya tengo compromisos previamente establecidos y de años, ¿no? Entonces, eh, sé que ahora no se puede dictar las dos clases en un solo día en forma presencial por la cantidad que me dicen ustedes de alumnos que van y que hace imposible que se puedan dictar, ¿no? Y por eso es que hoy día jueves he dictado en forma virtual. Pero realmente no es lo mismo, pues, que, digamos, uno pueda tener un cara a cara con los alumnos y, y digamos que a través de una clase como la que estamos haciendo, que es virtual, ¿no? Pero, de todas maneras, espero haberle dejado algo y, como les digo, la próxima semana tengo un par de clases más, que es martes y jueves, así que sí, seguro nos vamos a conocer con algunos de los que han estado acá presentes. ¿Listo? Muy bien. Buenas tardes, entonces. Muchas gracias, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Luego, a luego.